El mago de Oz, por Lyman Frank Brown. Capítulo 1. El ciclón. Dorothy vivía en medio de las extensas praderas de Kansas, con su tío Henry, que era granjero, y su tía Em, la esposa de este. La casa que los albergaba era pequeña, pues la madera necesaria para su construcción debió ser transportada en carretas desde muy lejos. Constaba de 4 paredes, piso y techo, lo cual formaba una habitación, y en ella había una cocina algo herrumbrada, un mueble para los platos, una mesa, 3 o 4 sillas y las camas. El tío Henry y la tía Em tenían una cama grande situada en un rincón, y Dorothy ocupaba una pequeñita en el otro rincón. No había altillo ni tampoco sótano, salvo un hueco cavado en el piso, y al que llamaban refugio para ciclones, donde la familia podía cobijarse en caso de que se descargara un huracán lo bastante fuerte como para barrer cualquier edificio que hallara en su camino. A este hueco pequeño y oscuro se llegaba por medio de una escalera y una puerta trampa que había en medio del piso. Cuando Dorothy se detenía en el vano de la puerta y miraba a su alrededor, no podía ver otra cosa que la gran pradera que los rodeaba. Ni un árbol ni una casa se destacaba en la inmensa llanura que se extendía en todas direcciones hasta parecer juntarse con el cielo. El sol había calcinado la tierra arada hasta convertirla en una masa grisácea, con una que otra rajadura aquí y allá. Ni siquiera la hierba era verde, pues el sol había quemado la parte superior de sus largas hojillas hasta teñirlas del mismo gris predominante en el lugar. En un tiempo, la casa estuvo pintada, pero el calor del astro rey había levantado ampollas en la pintura y las lluvias se llevaron a esta, de modo que la vivienda tenía ahora la misma tonalidad grisácea y opaca que todo lo que la circundaba. Cuando la tía Em fue a vivir allí, era una mujer joven y bonita, pero el sol y los vientos también la habían cambiado, robando el brillo de sus ojos, que quedaron de un gris plomizo, y borrando el rubor de sus labios y mejillas, los que poco a poco fueron adquiriendo la misma tonalidad imperante en el lugar. Ahora era demasiado enjuta y jamás sonreía. Cuando Dorothy quedó huérfana y fue a vivir con ella, la tía Em solía sobresaltarse tanto de sus risas que lanzaba un grito y se llevaba la mano al corazón cada vez que llegaba a sus oídos la voz de la pequeña. Y todavía miraba a su sobrina con expresión de extrañeza, preguntándose qué era lo que le hacía reír. Tampoco reía nunca el tío Henry, quien trabajaba desde la mañana hasta la noche e ignoraba lo que era la alegría. Él también tenía una tonalidad grisácea, desde su larga barba hasta sus rústicas botas. Su expresión era solemne y dura. Era Toto el que la hacía reír a Dorothy y el que la salvó de tornarse tan opaca como el medio ambiente en que vivía. Toto no era gris, era un perrito negro, de largo pelaje sedoso y negros ojillos que relucían alegres a ambos lados de su cómico hocico. Toto jugaba todo el día y Dorothy la acompañaba en sus juegos y lo quería con todo su corazón. Empero, ese día no estaba jugando. El tío Henry se hallaba sentado en el umbral y miraba al cielo con expresión preocupada, notándolo más gris que de costumbre. De pie, a su lado, con Toto en sus brazos, Dorothy también observaba el cielo. La tía Em estaba lavando los platos.
Desde el lejano norte les llegaba el ronco ulular del viento, y tío y sobrina podían ver las altas hierbas inclinándose ante la tormenta. Desde el sur llegó de pronto una especie de silbido agudo, y cuando volvieron los ojos en esa dirección, vieron que también allí se agitaban las hierbas. El viejo se levantó de pronto. «Viene un ciclón, le gritó a su esposa. «Iré a ocuparme de los animales». Y echó a correr hacia los cobertizos donde estaban las vacas y los caballos. La tía Em dejó su trabajo para salir a la puerta, desde donde vio de una sola ojeada el peligro que corrían. «¡Aprisa, Dorothy!», chilló. «¡Corre al sótano!». Toto saltó de entre los brazos de la niña para ir a esconderse bajo la cama, y Dorothy se dispuso a seguirlo, mientras que la tía Em, profundamente atemorizada, abría la puerta trampa y descendía al oscuro refugio bajo el piso. Al fin logró Dorothy atrapar a Toto y se volvió para seguir a su tía, pero cuando se hallaba a mitad del camino, arreció de pronto el vendaval y la casa se sacudió con tal violencia que la niña perdió el equilibrio y tuvo que sentarse en el suelo. Entonces ocurrió algo muy extraño. La vivienda giró sobre sí misma 2 o 3 veces y empezó a elevarse con lentitud hacia el cielo. A Dorothy le pareció como si estuviera ascendiendo en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde se hallaba la casa, formando allí en el centro exacto el ciclón. En el vórtice o centro del ciclón, el aire suele quedar en calma, pero la gran presión del viento sobre los 4 costados de la cabaña la fue elevando cada vez más, y en lo alto permaneció, siendo arrastrada a enorme distancia con tanta facilidad como si fuera una pluma. Reinaba una oscuridad muy densa y el viento rugía horriblemente en los alrededores, pero Dorothy descubrió que la vivienda se movía con suavidad. Luego de las primeras vueltas vertiginosas y después de una oportunidad en la que la casa se inclinó bastante, tuvo la misma impresión que debe sentir un bebé al ser acunado. A Toto no le gustaba todo aquello y corría de un lado a otro de la habitación, ladrando sin cesar, pero Dorothy quedóse quieta en el piso, aguardando para ver qué iba a suceder. En una oportunidad, el perrillo se acercó demasiado a la puerta abierta del sótano y cayó por ella. Al principio pensó la niña que lo había perdido, pero poco a poco vio una de sus orejas que asomaba por el hueco, y era que la fuerte presión del huracán lo mantenía en el aire, de modo que no podía caer. La niña se arrastró hasta el agujero, atrapó a Toto por la oreja y lo arrastró de nuevo a la habitación, después de cerrar la puerta trampa a fin de que no se repitiera el accidente. Poco a poco fueron pasando las horas y Dorothy se puso gradualmente del susto. Pero se sentía muy solitaria y el viento aullaba a su alrededor con tanta fuerza que la niña estuvo a punto de ensordecer. Al principio habíase preguntado si se haría pedazos cuando la casa volviera a caer, mas a medida que transcurrían las horas sin que sucediera nada terrible, dejó de preocuparse y decidió esperar con calma a ver qué le depararía el futuro. Al fin se arrastró hacia la cama y acostóse en ella mientras que Toto la imitaba e intentaba tenderse a su lado. A pesar del balanceo de la cabaña y de los aullidos del viento, la niña terminó cerrando los ojos y se quedó profundamente dormida. Capítulo 2. La conferencia con los Munchkins. A Dorothy la despertó una sacudida tan fuerte y repentina
que si no hubiera estado tendida en la cama, podría haberse hecho daño. Así y todo, el golpe le hizo contener el aliento y preguntarse qué habría sucedido, mientras que Toto, por su parte, le pasó el hocico sobre la cara y lanzó un lastimero gemido. Al sentarse en el lecho, la niña notó que la casa ya no se movía. Además, ya no estaba oscuro, pues la radiante luz del sol penetraba por la ventana, inundando la habitación con sus áureos resplandores. Saltó del lecho y, con Toto pegado a sus talones, corrió a abrir la puerta. Enseguida lanzó una exclamación de asombro al mirar a su alrededor, mientras que sus ojos se agrandaban cada vez más ante la vista maravillosa que se le ofrecía. El ciclón había depositado la casa con bastante suavidad en medio de una región de extraordinaria hermosura. Por doquier veíase el terreno cubierto de un césped de color de esmeralda, y en los alrededores se elevaban majestuosos árboles cargados de sabrosos frutos maduros. Abundaban extraordinariamente las flores multicolores, y entre los árboles y arbustos revoloteaban aves de raros y brillantes plumajes. A cierta distancia corría un arroyuelo de aguas resplandecientes que acariciaban al pasar las bardosas orillas, susurrando en su marcha con un son cantarino que resultó una delicia para la niña procedente de las áridas planicies de Kansas. Mientras observaba entusiasmada aquel extraño y maravilloso espectáculo, notó que avanzaba hacia ella un grupo de personas más raras que viera en su vida. No eran tan grandes como los adultos a los que conocía, pero tampoco eran muy pequeñas. En verdad, parecían tener la misma estatura que Dorothy, que era bastante alta para su edad, aunque, a juzgar por su aspecto, le llevaban muchos años de ventaja. Eran 3 hombres y una mujer, todos vestidos de manera muy extraña. Estaban tocados de unos sombreros cónicos de unos 30 centímetros de altura en la copa, adornados por campanillas que tintineaban suavemente con cada uno de sus movimientos. Los de los hombres eran azules y blanco el de la mujercita, quien lucía una especie de vestido también blanco, que pendía en pliegues desde sus hombros casi hasta el suelo, y estaba salpicado de estrellitas que el sol hacía brillar como diamantes. Los hombres vestían de azul claro y calzaban bien lustradas botas negras con adornos del mismo tono de sus ropas. Al observarlos, Dorothy calculó que eran casi tan viejos como su tío Henry, pues 2 de ellos tenían barba, pero la mujercita era sin duda mucho mayor. Tenía el rostro cubierto de arrugas y el cabello casi blanco. Además, caminaba con el paso propio de las personas de edad avanzada. Cuando llegaron cerca de la casa a cuya puerta se hallaba parada la niña, se detuvieron y hablaron por lo bajo, como si no se atreviera a seguir avanzando. Pero la viejecita llegó hasta Dorothy, hizo una profunda reverencia y dijo con voz muy dulce: «Noble hechicera, bienvenida seas a la tierra de los Munchkins. Te estamos profundamente agradecidos por haber matado a la maligna bruja del Oriente y liberado así nuestro pueblo de sus cadenas». Dorothy la escuchó con gran extrañeza. ¿Por qué la llamaría hechicera y qué quería significar al decir que había matado a la maligna bruja del Oriente? Ella era una niñita inocente e inofensiva a la que el ciclón había alejado de su hogar y jamás en su vida mató a nadie. Mas era evidente que la mujercita esperaba una respuesta,
de modo que la pequeña contestó tras cierta vacilación. Es usted muy amable, pero debe tratarse de un error. Yo no he matado a nadie. Bueno, al menos lo hizo tu casa, rió la viejecita, lo cual viene a ser lo mismo. Fíjate, continuó indicando una esquina de la vivienda. Allí se ven sus pies que sobresalen por debajo de una de las tablas. Al mirar hacia el lugar indicado, Dorothy dejó escapar un gritito de miedo. En efecto, precisamente debajo del rincón de la casa, veíase asomar dos pies calzados con puntudos zapatos de plata. ¡Dios mío!, exclamó la niña con gran desazón. Le debe haber caído la casa encima. ¿Qué haremos ahora? Nada se puede hacer, fue la tranquila respuesta de la ancianita. ¿Pero quién era?, quiso saber Dorothy. La maligna bruja del oriente, como ya te dije, la que tenía esclavizados a los Munchkins desde hace años, obligándolos a trabajar para ella noche y día. Ahora se han liberado y te agradecen el favor. ¿Quiénes son los Munchkins?, preguntó Dorothy. La gente que vive en esta tierra del oriente, donde mandaba la bruja maligna. ¿Y usted es una Munchkins? No, pero soy amiga de ellos, aunque vivo en las tierras del norte. Cuando vieron que la bruja de oriente estaba muerta, los Munchkins me enviaron un mensajero a toda prisa y vine al instante. Yo soy la bruja del norte. ¡Cielos!, exclamó Dorothy. ¿Una bruja verdadera? En efecto, respondió la ancianita. Pero soy una bruja buena y la gente me quiere. No soy tan poderosa como era la bruja maligna del norte que gobernaba aquí, pues de otro modo yo mismo habría liberado a la gente. Pero yo creía que todas las brujas eran malas, argüyó la niña, atemorizada al verse frente a una bruja. No, no, no. Eso es un error. Había 4 brujas en total en el país de Oz, y 2 de ellas, las que viven en el norte y el sur, son brujas buenas. Las que vivían en el oriente y el occidente eran, en cambio, brujas malvadas. Pero ahora tú has matado a una de ellas. Solo queda una mala en todo el país de Oz, y es la que vive en occidente. Pero, objetó Dorothy, luego de un meditativo silencio, Tía Em me contó que todas las brujas murieron ya hace muchísimos años. ¿Y quién es la tía Em?, preguntó la ancianita. Es mi tía, la que vive en Kansas, la región de donde vengo. La bruja del norte meditó un momento, con la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo. Al fin levantó la vista y dijo: No sé dónde está Kansas, pues es la primera vez que la oigo mencionar, pero dime, ¿es un país civilizado? Sí, claro. Entonces, esa es la causa. Creo que en los países civilizados ya no quedan brujas ni brujos, magos o hechiceras. Pero el caso es que el país de Oz nunca fue civilizado, pues estamos apartados de todo el resto del mundo. Por eso es que todavía tenemos brujas y magos. ¿Quiénes son los magos? El mismo Oz es el gran mago, manifestó la bruja en voz mucho más baja. Es más poderoso que todos los demás juntos y vive en la ciudad Esmeralda. Dorothy iba a hacer otra pregunta, pero en ese momento los Munchkins, que habían escuchado en silencio, lanzaron un grito agudo y señalaron hacia la esquina de la casa, bajo la cual yacía la bruja del oriente. ¿Qué pasa?, preguntó la ancianita, y al mirar rompió a reír. Los pies de la bruja muerta habían desaparecido por completo y no quedaban más que los zapatos de plata. Era tan vieja que el sol la redujo a polvo. Así termina ella,
pero los zapatos son tuyos y te los daré para que los uses. Recogió los zapatos y luego de quitarles el polvo, se los entregó a Dorothy. La bruja del oriente estaba orgullosa de esos zapatos plateados, comentó uno de los Munchkins, y creo que tienen algo mágico, aunque nunca supimos cuál era su magia. Dorothy los llevó al interior de la casa y los puso sobre la mesa. Cuando volvió a salir, dijo: «Estoy ansiosa por volver al lado de mis tíos, pues es seguro que estarán preocupados por mí. ¿Pueden ayudarme a encontrar el camino?» Los Munchkins y la bruja se miraron unos a otros y luego a Dorothy. Al final, menearon las cabezas. «Hacia oriente, no muy lejos de aquí», dijo uno, «está el gran desierto que nadie puede cruzar». «Lo mismo que en el sur», declaró otro, «pues yo he estado allí y lo he visto. El sur es el país de los Quadlings. Y a mí me han dicho que en Occidente es lo mismo», expresó el tercero. «Y ese país donde viven los Winkies es gobernado por la maligna bruja de Occidente, que te esclavizaría si pasaras por allí». «En el norte está mi país», dijo la ancianita, «y en su límite se ve el gran desierto que rodea el país de Oz. Querida mía, mucho temo que tendrás que quedarte a vivir con nosotros». Al oír esto, Dorothy empezó a sollozar, pues se sentía muy sola entre aquella gente tan extraña. Sus lágrimas parecieron apenar a los bondadosos Munchkins, los que enseguida sacaron sus pañuelos y rompieron también a llorar. En cuanto a la bruja buena, se quitó el gorro cónico y lo puso en equilibrio sobre la punta de su nariz mientras contaba hasta 3 con voz solemne. Al instante, el gorro se convirtió en una pizarra sobre la que estaban escritas con tiza las siguientes palabras: «Dejen que Dorothy vaya a la ciudad Esmeralda». La ancianita se quitó la pizarra de la nariz y una vez hubo leído el mensaje, preguntó: «¿Te llamas Dorothy, queridita?» «Sí». La niña levantó la vista y se enjugó las lágrimas. «Entonces debes ir a la ciudad Esmeralda. Puede que Oz quiera ayudarte». «¿Dónde está esa ciudad?» «En el centro exacto del país, y la gobierna Oz, el gran mago de quien te hablé». «¿Es un buen hombre?», preguntó Dorothy en tono ansioso. «¿Es un buen mago? En cuanto a si es un hombre o no, no podría decirlo, pues jamás lo he visto». «¿Y cómo llegaré allí?» «Tendrás que caminar. Es un viaje largo por una región que tiene sus cosas agradables y sus cosas terribles. Sin embargo, emplearé mis artes mágicas para protegerte de todo daño». «¿No irá usted conmigo?», suplicó la niña, que había empezado a considerar que la ancianita era su única amiga. «No puedo hacer tal cosa, pero te daré un beso y nadie se atreverá a hacer daño a una persona a quien ha besado la bruja del norte». Acercóse a Dorothy y con gran suavidad la besó en la frente. La niña descubrió más tarde que sus labios le habían dejado una señal luminosa en el lugar donde rozaron su piel. «El camino que va a la ciudad Esmeralda está pavimentado con ladrillos amarillos», expresó la bruja, «de modo que no podrás perderte. Cuando veas a Oz, no le tengas miedo. Cuéntale lo que te ha pasado y pide que te ayude. Adiós, querida mía».
Los tres Munchkins se inclinaron respetuosamente ante la niña y le desearon un agradable viaje. Después de lo cual se alejaron entre los árboles. La bruja le hizo una amable inclinación de cabeza, giró 3 veces sobre su tacón izquierdo y desapareció por completo, para gran sorpresa de Toto, el que empezó a ladrar a más y mejor ahora que ella se había ido, pues no se había atrevido a gruñir siquiera en su presencia. Pero Dorothy, que sabía que era una bruja, estaba preparado para su brusca partida, de modo que no sintió la menor sorpresa. Capítulo 3. De cómo salvó Dorothy al espantapájaros. Al quedar sola, Dorothy empezó a sentir apetito, de modo que fue a la alacena y cortó un pedazo de pan al que puso manteca. Dio un poco a Toto, descolgó el cubo y se fue al arroyuelo para rellenarlo de agua. Toto corrió hacia los árboles y empezó a ladrarle a los pajarillos. Cuando fue a buscarlo, la niña vio unas frutas tan deliciosas pendientes de las ramas que recogió algunas para completar su desayuno. Volvió entonces a la casa y luego de haber bebido un poco de agua, se dispuso para el viaje a la ciudad Esmeralda. Solo tenía otro vestido, pero estaba muy limpio y colgaba de una percha al lado de su cama. Era de algodón, a cuadros blancos y azules, y aunque el azul estaba algo descolorido por los frecuentes lavados, la prenda le sentaba muy bien. La niña se lavó cuidadosamente, se puso el vestido limpio y se caló el sombrero rosado. Llenó con pan una cesta y la cubrió con una servilleta blanca. Luego se miró los pies y notó cuán viejos y gastados estaban sus zapatos. «Seguro que no me van a servir para un viaje largo, Toto», dijo, y el perrillo la miró con sus ojos negros y meneó la cola para demostrar que entendía sus palabras. En este momento vio Dorothy los zapatos plateados que habían pertenecido a la bruja del Oriente y que reposaban sobre la mesa. «¿Me calzarán bien?», dijo. «Serían lo más apropiado para una caminata prolongada, pues no creo que se gasten». Quítóse los viejos zapatos de cuero y se probó los otros, viendo que le calzaban como si se lo hubieran hecho a medida. Después recogió su cesta. «Vamos, Toto», ordenó. «Iremos a la ciudad Esmeralda y preguntaremos al gran Oz cómo podemos regresar a Kansas». Cerró la puerta, le echó llave y se guardó esta en el bolsillo. Luego, mientras que Toto le seguía pegado a sus talones, emprendió su viaje. Había varios caminos en las cercanías, pero no tardó mucho en hallar el que estaba pavimentado con ladrillos amarillos. Poco después, marchaba a buen paso hacia la ciudad Esmeralda, y sus zapatos de plata resonaban alegremente sobre el amarillo pavimento. El sol brillaba con todo su esplendor y los pájaros cantaban dulcemente, por lo que Dorothy no se sintió tan mal como era de esperar en una niña a la que de pronto sacan de su ambiente familiar y colocan en medio de una tierra extraña. Mientras marchaba, le sorprendió ver lo bonita que era aquella región. A los costados del camino se extendían bien cuidadas cercas pintadas de celeste y más allá de ellas vio campos en los que abundaban los cereales y verduras. Sin duda alguna, los Munchkins eran buenos labriegos y obtenían excelentes cosechas.
De tanto en tanto pasaba frente a alguna casa cuyos ocupantes salía a mirar y a saludaban con gran respeto, pues todos sabían que era ella quien había destruido la bruja maligna, salvándolos así de la esclavitud. Las viviendas de los Munchkins eran muy extrañas, de forma circular y con una gran cúpula por techo. Todas estaban pintadas de azul, el color favorito de la región oriental. Hacia el atardecer, cuando Dorothy sentíase ya cansada de tanto caminar y empezaba a preguntarse dónde pasaría la noche, llegó a una casa algo más grande que las otras, y en el jardincillo del frente vi a muchas personas que danzaban. 5 violinistas tocaban sus instrumentos con gran entusiasmo, y todos los circundantes reían y cantaban, mientras que una gran mesa cercana mostrábase cargada de deliciosas frutas, nueces, pasteles, tortas y otras viandas igualmente tentadoras. Todos la saludaron con amabilidad y la invitaron a comer y a pasar la noche con ellos, pues aquella era la residencia de uno de los Munchkins más ricos de la región, y sus amigos habíanse reunido allí para festejar su recién recuperada libertad. La niña comió con muy buen apetito, siendo atendida personalmente por el dueño de la casa, que se llamaba Bock. Después fue a sentarse en un sillón y observó bailar a los invitados. «Tú debes ser la gran hechicera», dijo Bock al ver sus zapatos de plata. «¿Por qué?», preguntó la niñita. «Porque calzas zapatos de plata y has matado a la bruja maligna. Además, tienes algo de blanco en tu vestido y solo las brujas hechiceras visten prendas blancas». «Mi vestido es a cuadros azules y blancos», aclaró Dorothy, alisándose algunas arrugas. «Eres bondadosa en ese detalle», dijo Bock. «El azul es el color de los Munchkins y el blanco el de las brujas. Por eso sabemos que eres una bruja buena». Dorothy no supo qué decir, pues todos parecían creerla una bruja, y ella sabía perfectamente bien que era solo una niña común, a la que un ciclón había arrebatado para depositarla allí por pura casualidad. Cuando ella se cansó de observar a los bailarines, Bock la condujo a la casa, donde le destinó un bonito cuarto con una cama. Las sábanas eran de tela celeste, y Dorothy durmió entre ellas hasta la mañana, con Toto acurrucado a sus pies. Comió entonces un abundante desayuno y se entretuvo observando a un diminuto niñito Munchkins que jugaba con Toto. Le tiraba de la cola y reía a más y mejor. Toto era algo muy curioso para toda aquella gente, que jamás habían visto un perro hasta entonces. «¿Queda muy lejos la ciudad Esmeralda?», preguntó la niña. «No lo sé. Nunca he estado allá», repuso Bock con gravedad. «No conviene que la gente se acerque a Oz, a menos que tenga algún asunto serio que tratar con él. Pero la ciudad Esmeralda está muy lejos y el viaje te llevará muchos días. Y aunque esta región es fértil y agradable, tendrás que pasar por lugares feos y peligrosos antes de llegar al final de tu viaje». Esto preocupó un tanto a Dorothy, pero comprendió que solo el Gran Oz podía ayudarla a volver a Kansas, de modo que tomó la valiente resolución de no volver atrás. Se despidió de sus amigos y de nuevo partió por el camino de ladrillos amarillos. Cuando hubo andado varios kilómetros, pensó que debía detenerse a descansar, de modo que trepó a lo harto de la cerca
que corría a la vera del camino y allí se sentó. Más allá de la valla se extendía un gran sembrado de maíz, y no muy lejos de donde se hallaba ella, vio un espantapájaros colocado sobre un poste a fin de mantener alejadas a las aves que querían comerse el grano maduro. Apoyando la barbilla en la mano, la niña miró con interés al espantapájaros, observando que su cabeza era un saco pequeño lleno de paja, con ojos, nariz y boca pintados para representar una cara. Un viejo sombrero cónico, sin duda de algún munchkin, descansaba sobre su cabeza, y el resto de su figura lo constituía un traje azul claro, viejo y descolorido, al que también habían rellenado de paja. Por los pies tenía un par de viejas botas con adornos celestes, tal como las que usaban todos los hombres de la región, y todo un muñeco se elevaba por sobre el sembrado gracias al palo que le atravesaba la espalda. Mientras Dorothy miraba con gran interés la extraña cara pintada del espantapájaros, se sorprendió al ver que uno de los ojos le hacía un lento guiño. Al principio creyó haberse equivocado, pues ningún espantapájaros de Kansas puede hacer guiñadas. Pero a poco el muñeco la saludó amistosamente con un movimiento de cabeza. La niña descendió entonces de la cerca y fue hacia él, mientras que Toto daba vueltas alrededor del poste ladrando sin cesar. «Buenos días», dijo el espantapájaros con voz algo ronca. «¿Hablaste?», preguntó la niña muy extrañada. «Claro. ¿Cómo estás?» «Muy bien, gracias», repuso cortésmente Dorothy. «¿Y cómo estás tú?» «No muy bien», sonrió el espantapájaros. «Es muy aburrido estar colgado aquí noche y día para espantar los pájaros». «¿No puedes bajar?» «No, porque tengo el poste metido en la espalda. Si me hicieras el favor de sacar esta madera, te lo agradeceré muchísimo». Dorothy levantó los brazos y retiró el muñeco del poste, pues como estaba lleno de paja, no pesaba casi nada. «Muchísimas gracias», le agradeció el espantapájaros cuando ella lo hubo colocado sobre el suelo. «Me siento como un hombre nuevo». La niña estaba intrigada. Le parecía muy raro oír hablar a un muñeco de paja y verlo moverse y caminar a su lado. «¿Quién eres?», preguntó el espantapájaros una vez que se hubo desperezado a gusto. «¿Y hacia dónde vas?» «Me llamo Dorothy y voy a la ciudad Esmeralda para pedir al Gran Oz que me mande de regreso a Kansas». «¿Dónde está la ciudad Esmeralda?», inquirió él. «¿Y quién es Oz?» «¿Cómo? ¿No lo sabes?» «¿De veras que no? No sé nada. Como ves, estoy relleno de paja, de modo que no tengo sesos», manifestó él en tono apenado. «Oh, lo siento por ti. Parece que si voy contigo a la ciudad de Esmeralda, ¿ese Oz me dará un cerebro?», preguntó él. «No lo sé, pero puedes venir conmigo si quieres. Si Oz no te da un cerebro, no estarás peor de lo que estás ahora». «Eso es verdad», asintió el muñeco, y en tono confidencial continuó. «Te diré, no me molesta tener el cuerpo relleno de paja, porque así no me hago daño con nada. Si alguien me pisa los pies o me clava un alfiler en el pecho, no tiene importancia, porque no lo siento. Pero no quiero que la gente me tome por tonto. Y si mi cabeza sigue rellena de paja en lugar de tener sesos, como los tienes tú, ¿cómo voy a saber nunca nada?» «Te comprendo perfectamente», asintió la niña, que realmente lo compadecía.
Si me acompañas, pediré a Oz que haga lo que pueda por ti. Gracias. Ambos marcharon hacia el camino. Dorothy le ayudó a saltar la cerca y juntos se echaron a andar por la carretera amarilla en dirección a la ciudad Esmeralda. Al principio, a Toto no le agradó el nuevo acompañante. Dio vueltas alrededor del muñeco sin dejar de husmearlo, como si sospechara que entre la paja había varios nidos de ratones, y a menudo gruñía de manera muy poco amistosa. No le hagas caso a Toto, dijo Dorothy a su nuevo amigo. Nunca muerde. No tengo muy miedo, fue la respuesta. A la paja no le puedo hacer daño. Ahora, permite que te lleve la cesta. No me molestará, pues nunca me canso. Y mientras continuaban la marcha agregó, te confesaré un secreto. Hay una sola cosa a la que temo en el mundo. ¿Y qué puede ser?, preguntó Dorothy. ¿Es el granjero Munchkin quien te hizo? No, repuso el espantapájaros. Solo le temo al fuego. Bueno, esto han sido los 3 primeros capítulos del libro. Continuaremos más adelante. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, Óscar. Ahora salgo, voy a cortar el directo para que quede grabado el vídeo. Y enseguida vuelvo. Si quieres podemos hacer algo juntos. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y hasta pronto en el capítulo 4, El camino del bosque.